Ella siempre se despertaba antes de que saliera el sol, no porque tuviera que hacerlo, sino porque su mente nunca descansaba del todo. Incluso en el silencio de la madrugada, había algo dentro de ella que seguía contando, calculando, controlando, como si el mundo dependiera de que no bajara la guardia ni un segundo. Durante años construyó todo lo que ahora tenía: poder, dinero, influencia. Y no fue suerte. Fue estrategia, decisiones frías, renuncias que nadie vio, y una capacidad casi inhumana para no detenerse. Nunca. La gente la admiraba, o eso parecía. Hablaban de ella con respeto, con miedo, con esa mezcla extraña que no sabes si es reconocimiento o simplemente interés disfrazado. Pero había algo que nunca lograba entender. ¿Por qué, en medio de todo eso, se sentía completamente sola? No era una sensación nueva. Llevaba años creciendo, silenciosa, constante, como una grieta invisible que poco a poco lo rompe todo por dentro. Podía estar rodeada de personas, reuniones, eventos, llamadas, sonrisas, manos que la saludaban, voces que la elogiaban. Pero en cuanto todo terminaba, el silencio volvía, y con él, esa misma pregunta: ¿quién está aquí por mí? ¿Y quién está aquí por lo que tengo? Y lo peor, era que ya intuía la respuesta. Pero algo no estaba bien, porque no era solo una duda, era una incomodidad constante, una sensación persistente de que todo lo que había construido podía no ser real. Al menos, no de la forma en que ella lo necesitaba. Y entonces, una noche, esa idea dejó de ser solo un pensamiento. Se convirtió en una decisión. Si lo perdiera todo, si dejara de ser quien es, si desapareciera todo lo que la hacía importante, ¿quién se quedaría? Esa pregunta no la dejó dormir, y ese fue el momento en el que decidió averiguarlo. No lo anunció, no pidió opinión, no dejó pistas, simplemente empezó a desaparecer. Primero fueron pequeñas cosas, llamadas que no respondió, reuniones que canceló, compromisos que dejó pasar, luego cuentas que dejó de usar, lugares a los que dejó de ir, hasta que un día ya no estaba. Para todos, había perdido todo. Sus negocios, sus propiedades, su posición. Todo parecía haberse derrumbado en una caída repentina, inesperada, irreversible. Las noticias corrieron rápido, como siempre ocurre cuando alguien importante deja de serlo. Y con ellas llegaron las reacciones. Al principio, hubo mensajes, muchos, preocupación, curiosidad, incluso promesas de ayuda, pero no duraron mucho. Porque cuando la respuesta no llegó, cuando ya no había nada que obtener, ni influencia, ni beneficios, ni conexión, el silencio empezó a ocupar su lugar. Uno a uno. Desaparecieron. Los mismos que antes insistían en verla dejaron de buscarla. Las mismas voces que la elogiaban dejaron de pronunciar su nombre. Y entonces pasó algo que nunca había experimentado antes. Nadie la necesitaba. Nadie la buscaba. Nadie esperaba nada de ella. Y por primera vez en su vida, no era nadie. Se fue a vivir lejos, a un lugar donde nadie la conociera. Una casa pequeña, sencilla, sin lujo, sin reconocimiento, sin historia. Al principio el silencio era insoportable. No el de la noche, ese siempre lo había conocido, sino el otro, el que aparece cuando nadie te llama, cuando nadie pregunta por ti, cuando el mundo sigue como si nunca hubieras existido. Intentó mantenerse ocupada, tareas simples, cosas que nunca había hecho. Cocinar, limpiar, resolver problemas cotidianos sin ayuda. Pero cada acción, por pequeña que fuera, le recordaba algo. Nunca había vivido así. Nunca había tenido que depender solo de sí misma, sin recursos, sin poder abrir una puerta con una llamada, sin poder resolver todo con dinero. Y eso la enfrentó con algo más profundo. No sabía quién era sin todo lo demás. Y ese fue el momento en el que entendió.
que no solo había perdido a los demás, también se había perdido a sí misma. Los días se volvieron más largos, más lentos, más reales. El cuerpo empezó a cansarse de verdad, no como antes, cuando el cansancio era solo mental. Ahora era físico, constante, inevitable. Y ahí fue cuando apareció. No de forma dramática, no como alguien especial ni importante, simplemente estaba ahí, un hombre común, sin nada que lo hiciera destacar. Ropa sencilla, manos marcadas por el trabajo, una mirada tranquila, de esas que no buscan impresionar. La vio varias veces, siempre en silencio, siempre ocupado en lo suyo, hasta que un día, algo cambió. Ella estaba intentando resolver algo simple, algo que antes nunca habría tenido que hacer, y no podía. No era complicado, pero para ella, lo era. Y entonces, él se acercó, sin preguntas innecesarias, sin curiosidad, sin esa mirada que intenta descifrar quién eres. Solo dijo, «Déjame ayudarte». Y lo hizo, sin esperar nada, sin quedarse más de lo necesario, sin intentar acercarse. Solo ayudó, y se fue. Y ahí fue cuando todo empezó a cambiar. Porque no era la ayuda, era la forma. No había interés, no había cálculo, no había intención oculta, solo acción. Y eso, para ella, era completamente nuevo. A partir de ese momento, empezó a verlo más. A veces coincidían, a veces intercambiaban pocas palabras, otras solo se cruzaban en silencio. Pero había algo diferente. Con él, no tenía que ser nadie, no tenía que demostrar nada, no tenía que sostener una imagen. Y por primera vez, alguien no parecía esperar nada de ella. Pero algo no estaba bien, porque esa sensación la desconcertaba. No entendía por qué confiaba, por qué se sentía tranquila, por qué ese silencio con él no era incómodo. Y entonces pasó algo. Un día, sin darse cuenta, empezó a hablar. No de su pasado, no de quién había sido, sino de lo que sentía, de lo que le costaba, de lo que no entendía. Y él escuchó, sin interrumpir, sin juzgar, sin intentar corregir, solo escuchó. Y ese fue el momento en el que algo dentro de ella se rompió, pero no de la forma en que estaba acostumbrada. No fue dolor, fue alivio, porque por primera vez alguien la estaba viendo, no como una figura, no como un nombre, no como una posición, sino como una persona. Y lo que no sabía era que eso lo cambiaría todo, porque esa no era la verdadera prueba. La verdadera prueba apenas estaba empezando. Pero lo que ella no entendía era por qué eso le importaba tanto. No era solo la ayuda, ni las conversaciones, ni siquiera la presencia de ese hombre. Era algo más profundo, algo que no sabía nombrar, pero que empezaba a ocupar un espacio que llevaba años vacío. Los días comenzaron a cambiar sin que ella lo notara de inmediato. Ya no se despertaba con esa presión constante en el pecho, ni con esa necesidad de controlar todo, porque ahora, por primera vez en mucho tiempo, no había nada que controlar. Y eso, al principio, le daba miedo. Toda su vida había estado construida sobre el control, sobre prever, adelantarse, no dejar espacio a lo inesperado. Pero ahí, en ese lugar pequeño, en esa vida simple, todo era inesperado. El clima, el cansancio, los pequeños problemas, las cosas que no salían como quería, y también él. Nunca sabía cuándo aparecería, ni qué diría, ni cuánto tiempo se quedaría. Y eso la obligaba a estar presente, a vivir sin anticiparse, sin preparar respuestas, sin construir una imagen, simplemente estando. Pero algo no estaba bien, porque a medida que pasaban los días, empezó a notar algo incómodo, algo que le dolía admitir. Esperaba verlo, no como antes esperaba resultados o decisiones, sino de otra forma, sin lógica, sin beneficio, solo porque sí. Y eso
La desconcertaba más de lo que quería aceptar. Y entonces pasó algo. Una tarde, él no apareció. Y no era la primera vez. Pero esa vez fue diferente. El tiempo pasó más lento, las horas pesaban, y ese silencio volvió. Pero no era el mismo de antes. Era peor. Porque ahora ya sabía lo que se sentía no estar sola. Y eso hacía que la ausencia doliera más. Intentó distraerse, hacer cualquier cosa, mantener la mente ocupada, pero no funcionó. Y ese fue el momento en el que entendió algo que no esperaba. Se estaba volviendo dependiente, no de su ayuda, no de su presencia física, sino de lo que él representaba. Alguien que estaba ahí sin querer nada a cambio. Alguien que no pedía, no exigía, no medía. Y eso la desestabilizaba. Nunca había tenido algo así. Nunca había tenido a alguien que se quedara sin motivo. Al día siguiente, él volvió, como si nada hubiera pasado. Tranquilo, normal, sin explicaciones. Y eso la molestó. No porque hubiera hecho algo mal, sino porque ella había sentido demasiado. Y él no parecía haber sentido nada. Pero no dijo nada. Solo lo observó en silencio, intentando entender. Y entonces, él habló. No sobre ella, no sobre lo que había pasado, sino sobre algo simple, cotidiano, como si nada tuviera peso. Y eso la confundió aún más. Porque estaba acostumbrada a que todo girara alrededor de lo importante, de lo que tenía consecuencias. Pero con él, nada era así. Y aún así, todo se sentía más real. Los días siguieron pasando, y poco a poco empezaron a compartir más tiempo. Pequeños momentos sin intención, sin planes. Trabajar juntos en algo simple. Caminar sin rumbo. Sentarse en silencio, sin necesidad de hablar. Y en ese silencio empezó a aparecer algo más. Algo que ella no buscaba, pero que ya no podía ignorar. Una conexión. Pero algo no estaba bien, porque junto con eso llegó el miedo. No el miedo que conocía, no el miedo a perder dinero, poder o control, sino otro, más profundo, más vulnerable, el miedo a perder algo que no podía reemplazar. Y entonces pasó algo. Un día, sin previo aviso, él hizo una pregunta. Simple, directa. ¿Siempre has vivido así? ¿Sola? Ella se quedó en silencio, porque por primera vez no sabía qué responder. Podía mentir, como había hecho todo ese tiempo. Podía decir lo que él esperaba escuchar, pero algo dentro de ella no se lo permitió. Y ese fue el momento en el que dudó, en el que sintió que todo lo que estaba construyendo ahí podía romperse. Porque si decía la verdad, todo cambiaría. Y si no lo hacía, nada de eso sería real. Lo miró unos segundos más de lo normal, y respondió, pero no con toda la verdad, solo una parte, la suficiente para no mentir del todo, pero tampoco para exponerse. Él no insistió, no preguntó más, no intentó entender más allá, simplemente aceptó la respuesta y siguió, como si eso fuera suficiente. Y eso la hizo sentir peor. Porque por primera vez alguien no estaba intentando descubrirla. No estaba intentando sacar algo de ella. No estaba empujando. Solo estaba. Y eso la enfrentó con algo que evitaba desde hacía mucho tiempo. La culpa. Porque sabía que él estaba siendo real. Y ella no. Los días se volvieron más intensos, aunque por fuera todo pareciera igual. Cada conversación, cada mirada, cada silencio tenía un peso distinto, porque ahora ya no era solo una experiencia, era algo que importaba, y cuanto más importaba, más miedo tenía. Pero lo que no sabía era que todo eso estaba a punto de romperse, no por ella, sino por algo que ya no podía controlar. Pero lo que ella no podía controlar era el tiempo, porque por más que intentara mantener esa vida, ese silencio, esa versión de sí misma, había algo que inevitablemente iba a alcanzarla.
su pasado. Al principio fueron señales pequeñas, casi invisibles. Un comentario en la radio, una conversación ajena, una noticia que pasaba rápido, como si no tuviera importancia. Pero para ella lo tenía todo, porque sabía que no podía esconderse para siempre, que en algún momento alguien iba a reconocerla, o peor aún, iba a encontrarla. Y entonces pasó algo. Una mañana, mientras caminaba por el pueblo, notó algo diferente. No fue una mirada directa, ni una confrontación. Fue esa sensación, ese instante en el que alguien te observa un segundo más de lo normal, como si estuviera intentando recordar, encajar, entender. Siguió caminando como si nada, pero por dentro todo se tensó, porque esa sensación no pertenecía a esa vida, era de la otra. Y ese fue el momento en el que entendió que su tiempo ahí se estaba acabando. Intentó ignorarlo, convencerse de que era solo una coincidencia, que nadie realmente sabía quién era. Pero algo no estaba bien, porque la tranquilidad que había empezado a sentir comenzó a romperse, y con ella volvió algo que creía haber dejado atrás. La desconfianza. Empezó a observar más, a medir cada palabra, cada gesto, cada mirada, y eso la alejaba, no solo de los demás, sino de él, porque sin darse cuenta, empezó a cerrarse, a responder menos, a evitar ciertos momentos, a poner distancia donde antes había cercanía. Y él lo notó. No dijo nada al principio, pero su forma de estar cambió. Se volvió más silencioso, más distante, como si respetara algo que no entendía. Y eso dolió, porque por primera vez no era el mundo alejándose de ella. Era ella alejándose de lo único real que tenía. Y entonces pasó algo. Una tarde, mientras trabajaban juntos, él dejó de hacer lo que estaba haciendo. La miró y preguntó, ¿qué está pasando contigo? No había reproche, no había presión, solo una pregunta. Pero para ella fue demasiado, porque no tenía una respuesta simple, porque lo que estaba pasando no se podía explicar sin romper todo. Se quedó en silencio, y ese silencio dijo más que cualquier palabra. Él asintió despacio, como si entendiera sin entender del todo, y volvió a lo suyo. Pero algo ya había cambiado, porque esa pregunta no desapareció. Se quedó ahí, entre ellos, invisible, pero presente. Los días siguientes fueron distintos, más cortos, más tensos, más frágiles, como si ambos supieran que algo estaba por terminar, aunque ninguno lo dijera. Y entonces ocurrió. No fue un gran evento, no fue una revelación dramática, fue algo simple, demasiado simple. Un teléfono, un mensaje, un nombre. Ella lo vio en manos de otra persona, en una conversación cualquiera, como si fuera algo lejano, ajeno, pero no lo era. Era su nombre, el real, el que había dejado atrás, el que nadie ahí debía conocer. Y en ese instante, todo se detuvo, el aire, el sonido, el tiempo, porque ya no era una posibilidad, era un hecho. La habían encontrado, pero algo no estaba bien, porque no sintió miedo, sintió vacío, como si todo lo que había construido ahí ya no pudiera sostenerse, como si esa vida nunca hubiera sido completamente suya. Y ese fue el momento en el que tuvo que decidir, seguir escondiéndose, o dejar que todo saliera a la luz. Esa noche no durmió, no porque no pudiera, sino porque ya no tenía sentido hacerlo, porque sabía que al día siguiente nada sería igual. Y entonces pasó algo. No esperó a que la descubrieran. No dejó que alguien más controlara ese momento. Decidió hacerlo ella, buscarlo, mirarlo y decir la verdad. Lo encontró como siempre, en el mismo lugar, haciendo lo mismo, como si el mundo no estuviera a punto de cambiar. Se acercó despacio, pero cada paso pesaba, no por el esfuerzo, sino por lo que significaba. Él levantó la mirada, y en ese instante algo en sus ojos cambió, como si ya supiera.
como si hubiera entendido antes de que ella dijera una sola palabra. Y ese fue el momento en el que ya no había vuelta atrás. Respiró profundo y habló. No rápido, no con prisa, sino con una calma extraña, como si finalmente estuviera dejando de esconderse. Le contó todo, no solo quién era, sino por qué lo había hecho. El vacío, la duda, la necesidad de saber, la necesidad de sentir algo real. Mientras hablaba, él no interrumpió, no reaccionó, no hizo preguntas, solo escuchó. Pero esa vez no era el mismo silencio de antes, era distinto, más pesado, más distante. Cuando terminó, el silencio quedó entre ellos, pero ya no era cómodo, ya no era seguro. Era el tipo de silencio que aparece cuando algo se rompe. Él bajó la mirada por un segundo. Luego la volvió a levantar. Y dijo algo. Poco, pero suficiente. Entonces, nunca fui yo. No había rabia en su voz, ni reproche. Solo una verdad, que ella no podía negar, porque en cierta forma tenía razón. Para él, todo había sido real. Para ella, había empezado como una prueba. Y eso lo cambiaba todo. Intentó explicarse, decir que había cambiado, que ya no era lo mismo, pero las palabras no alcanzaban. Porque hay cosas que no se arreglan con explicaciones, se arreglan, o no, con el tiempo. Y entonces pasó algo. Él dio un paso atrás, no dramático, no brusco, solo un paso. Pero fue suficiente, porque marcó una distancia que antes no existía. La miró por última vez y dijo, «Espero que encuentres lo que estás buscando». Y se fue, sin ruido, sin despedida, sin volver. Y ese fue el momento en el que entendió que había perdido lo único que no podía recuperar con nada, ni dinero, ni poder, ni control, porque por primera vez había sido vista de verdad, y lo había arruinado. Los días siguientes fueron silenciosos, pero no como antes. Este silencio dolía, porque ahora sabía lo que era no estar sola, y lo que era perderlo. Intentó convencerse de que todo había sido parte del proceso, que era necesario, que había aprendido lo que quería. Pero algo no estaba bien, porque nada de eso llenaba el vacío. Nada de eso lo traía de vuelta. Y entonces pasó algo. Algo que no esperaba. Algo que no podía controlar. Porque por primera vez, el final de esa historia ya no dependía de ella. Pero lo que ella no esperaba era lo que vino después. Porque algunas historias no terminan cuando alguien se va. Empiezan justo ahí. Los días siguieron pasando, pero ya no tenían forma, ni ritmo, ni dirección. Hacía lo mismo, caminaba por los mismos lugares, cumplía con las mismas tareas, pero todo se sentía vacío, como si el mundo hubiera perdido peso, como si nada realmente importara. Y por primera vez en su vida, no tenía nada que construir, nada que recuperar, nada que demostrar, porque lo único que había querido de verdad, ya lo había perdido. Y ese fue el momento en el que dejó de intentar distraerse, dejó de llenar el tiempo con acciones, dejó de convencerse de que todo estaba bien, y simplemente se permitió sentir. No como antes, no de forma controlada, no calculada, sino real, el dolor, la culpa, el arrepentimiento, todo al mismo tiempo. Y eso la rompió, pero no de la forma en que estaba acostumbrada. No fue una caída que podía resolver, no fue un problema que podía analizar, fue algo que tenía que atravesar, sin poder hacer nada. Y entonces pasó algo, un recuerdo, no grande, no importante, algo pequeño. El primer día que él se acercó sin preguntar nada, la forma en que escuchaba sin interrumpir, los silencios que no exigían nada. Y ahí entendió algo. Nunca había sido solo sobre descubrir quién se quedaba cuando lo perdía todo. Había sido sobre si ella era capaz de quedarse, cuando ya no tenía nada que ofrecer. Y la respuesta no le gustó.
Porque cuando dejó de tener poder, cuando dejó de tener control, incluso entonces, no fue completamente honesta, y eso fue lo que realmente rompió todo. Pero algo no estaba bien, porque esa comprensión no la liberaba, la enfrentaba, la obligaba a ver algo que había evitado toda su vida. No sabía cómo ser real, no sabía cómo estar sin protegerse, no sabía cómo confiar sin medir el riesgo. Y entonces pasó algo. Por primera vez, no buscó una solución, no intentó arreglarlo, no intentó recuperarlo, solo aceptó que no podía volver atrás, que no podía borrar lo que había hecho, y que tal vez no merecía una segunda oportunidad. Los días siguieron, pero algo dentro de ella empezó a cambiar. No rápido, no de forma visible, sino lento, casi imperceptible, como si algo se estuviera reconstruyendo desde otro lugar. Ya no evitaba el silencio, lo escuchaba, ya no huía de la incomodidad, se quedaba, ya no intentaba ser alguien, simplemente era. Y en ese proceso empezó a entender cosas que antes no podía ver, que el poder no es lo que hace que alguien se quede, que el dinero no crea vínculos, solo los rodea, que el control no protege, solo aísla, y que la verdad, aunque duela, es lo único que puede sostener algo real. Pero lo que no sabía era que esa historia aún no había terminado, porque mientras ella aprendía a estar sola, alguien más también estaba pensando, no en lo que había pasado, sino en lo que había sentido, porque para él, nada de eso había sido falso. La forma en que hablaban, el tiempo que compartían, la tranquilidad, todo había sido real, incluso si el inicio no lo había sido, y eso era lo que no podía ignorar. Intentó seguir como siempre lo había hecho, volver a su rutina, a su forma de vivir, pero algo no estaba bien, porque nada encajaba igual, porque después de haber sido visto de verdad, todo lo demás parecía superficial. Y entonces, pasó algo. Se dio cuenta de que no estaba molesto por quién era ella. Estaba dolido por no haber tenido la oportunidad de conocerla así, desde el principio. Porque si algo había sido real, había sido lo que sintió. Y ese fue el momento en el que entendió que tal vez la historia no había terminado. Solo había cambiado. Pasaron días, luego más días, sin contacto, sin señales, hasta que una mañana, sin plan, sin decisión clara, simplemente caminó hacia el mismo lugar. No sabía si ella estaría, no sabía qué diría, no sabía si tenía sentido, pero algo lo llevó ahí. Y cuando llegó, la vio. No como antes, no esperando, no buscando, simplemente estando, sentada en silencio, como si ya no estuviera luchando contra nada. Y ese fue el momento en el que entendió que ella también había cambiado. Se acercó despacio, sin hacer ruido, y se detuvo a unos pasos. Ella levantó la mirada, y por un instante ninguno dijo nada. Pero no era el silencio de antes. No era cómodo, pero tampoco era distante. Era honesto, como si por primera vez no hubiera nada que esconder. Él habló primero, no con reproche, no con exigencia, solo con claridad. Si esto empieza otra vez, no puede ser como antes. Ella asintió. No rápido, no para convencer, sino porque entendía, porque ya no tenía nada que ocultar. Y entonces pasó algo. No prometieron nada, no definieron nada, no intentaron arreglar el pasado, solo decidieron intentarlo. Pero esta vez, sin pruebas, sin máscaras, sin control, solo siendo. Y ese fue el momento en el que todo cambió. No porque el dolor desapareciera, no porque todo se resolviera, sino porque por primera vez ambos eligieron quedarse, sin saber qué iba a pasar, sin garantías, sin condiciones, solo porque sí. Y ahí, en ese lugar simple, sin nada extraordinario, sin dinero, sin poder, sin influencia, comenzó algo que nunca habían tenido.
Algo que no se construye, no se compra, no se controla, solo se vive. Porque a veces, para encontrar lo real, no basta con perder lo falso. También hay que aprender a no esconderse cuando por fin alguien te ve de verdad.